en este medio sobre el proceso de privatizaciones que está, el ciclo de negocios que está llevando adelante el gobierno nacional. Una cuestión que a mí me parece importante contarles a todos ustedes es que en el ciclo de privatizaciones y concesiones que el gobierno nacional está llevando adelante y que está vinculado originalmente a la ley bases, esa ley que se sancionó en marzo del 2024 al inicio de la gestión del gobierno nacional, está la privatización de Trenes Argentinos de Cargas, TAC, que es quien gestiona, concesiona y administra este tren que usted está viendo aquí atrás, que es el tren Belgrano Cargas. Lo que se juega en el Belgrano, para nuestra provincia y para la región, no es solo el manejo de un tren. Se juega el manejo de la logística, se juega el manejo de los costos productivos, de toda la producción y de todo el trabajo que se realiza en Salta y en el noroeste argentino. Una cosa es decir que algo se privatiza, que se cede a un privado para que lo desarrolle, y otra cosa también alrededor de esto es descubrir que el Estado, y de esto vamos a hablar también en este informe, puede terminar, o ya va a dejar terminado, la infraestructura para que después la operen privados. Y ahí pasa otra de las cuestiones centrales de este proceso de privatización. Vamos a llegar al Belgrano, al Belgrano y al Belgrano Cargas, pero primero hay que mirar el clima general. El gobierno, como yo les dije, viene acelerando el proceso de privatizaciones por una cuestión de decisión ideológica. Siempre fue planteado por parte del presidente Javier Milei, pero también por una cuestión de lógica de caja. Hay declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que espera que en el proceso de los próximos 6 meses se recauden aproximadamente 2.000 millones de dólares por las privatizaciones que ayudarían a cubrir los vencimientos de deuda que el gobierno tiene en julio de este año, en enero de este año y en julio del 2027. Dentro de este menú de lo que ya están avanzando en privatizar, hay privatizaciones que ya se realizaron, por ejemplo las represas del Comahue. Aparecen Intercargo, como yo ya les conté. Intercargo es la empresa de logística interna, la que mueve todo lo que va adentro de un aeropuerto. Usted deja una valija en la cinta del aeropuerto, bueno, eso lo recibe Intercargo, lo mueve, lo despacha, lo sube a un avión, lo baja, lo trae. Bueno, es una empresa superavitaria con un valor de 55 millones de dólares solo en su patrimonio y que el gobierno la saca a remate por 45. La parte estatal de Transener, que ya se privatizó y se los voy a contar en otro informe, AISA, que es como Aguas del Norte aquí, pero en el área metropolitana, y también Trenes Argentinos Carga. O sea que el Belgrano, la privatización del Belgrano no es una rareza, está metido en una política amplia de venta, concesiones y desprendimiento de activos públicos. Y esto me parece que hay que marcarlo bien de entrada. Transener e Intercargo son parte del telón de fondo donde se está dando esto, porque me parece importante marcar que no son dos empresas que estaban quebradas, son dos empresas que generan valor público, pero que también generan negocios a favor. Digo, la evaluación de Transener, de la parte que el Estado tenía en Transener, era de 300 millones de dólares. Se vendió por 300, pero usted imagínense, solo el capital vale 300, y usted la vende por el mismo precio, no está considerando el flujo de caja positivo que le iba a dar esa empresa. Vamos un poquitito. Les voy a contar el mapa de los trenes argentinos carga, de todo el paquete de lo que se privatiza. Bueno, TAC opera 3 líneas, la Belgrano, que va al norte, que conocemos, la San Martín, que va a Cuyo, a Mendoza, o sea, sale de la ciudad de Buenos Aires, va en sentido oeste, y la línea Urquiza Cargas, que es la que va al NEA, el que recorre el paralelo y que recorre en paralelo a la línea del Mercosur, a la autopista del Mercosur. Es una línea importante en el comercio con la hermana República del Paraguay y con la hermana República de Brasil. Entre esas 3 líneas atraviesan 16 provincias de la Argentina.
Cava, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. O sea, por fuera de las provincias del sur de la Argentina, 16 de nuestras 24 provincias. Y como ustedes saben, el Belgrano Cargas es fundamental para la logística, no solo desde el norte de nuestro país hacia el centro, hacia los puertos del Paraná o hacia los puertos del Río de la Plata, también es fundamental para las conexiones ferroviarias con Chile y con el NOA, porque usted recuerde que tiene ramales que siguen desde Salta hacia el norte y otros que llegan a Salta, giran hacia el oeste y se van, por ejemplo, por la 51, por la Banchic, el ramal C14, que por ejemplo llega a San Antonio de los Cobres y que es fundamental para lo minero. No es un ramal menor, es una red que atraviesa toda la estructura productiva de buena parte del país y de la región norte, y que tiene un peso específico. ¿Qué se quiere privatizar de esta red? 7.500 kilómetros de las líneas del Belgrano, del San Martín en Urquiza, y sobre el Belgrano Cargas, alrededor del destino de 4.400 trabajadores que parten en la empresa. Es una infraestructura estratégica. ¿Por qué? Por el costo, por las distancias a los puertos, por el costo del camión, por el deterioro de las rutas nacionales. Porque por un lado vamos a la privatización de rutas nacionales que están destruidas y a la privatización de los ramales ferroviarios sin que haya opciones que funcionen de manera eficiente y a costos baratos. La historia del Belgrano no empieza con la privatización actual, no es parte de cero. ¿Por qué? Porque el Belgrano fue fortalecido por las últimas 2 gestiones nacionales. Y no estoy solo hablando de la gestión de Alberto Fernández. La renovación del Belgrano Cargas empezó con el ingeniero Mauricio Macri también y tenía su previa con Cristina Fernández de Kirchner. Pero usted recuerda que más o menos en el 2017 Mauricio Macri vino aquí a ANTA, a Piquete Cavado, a mostrar cómo se había renovado las líneas y cómo podía circular el tren. Si usted va a ANTA y a muchas de las zonas del sur provincial y del sur agropecuario, va a ver cómo alrededor de eso y al calor de eso las agroexportadoras desarrollaron grandes lugares de acopio. Bueno, en ese momento, durante la época de Alberto Fernández, que se siguió profundizando la mejora de las vías, se ejecutaron obras de recambio en el Belgrano sobre 1.800 kilómetros de vía. Se incorporaron vagones y se incorporaron 40 locomotoras. Esto se hizo con financiamiento internacional y público, con una firma de acuerdos que se hizo con el Estado chino que pusieron aproximadamente 816 millones de dólares. El 65% era para obras y el 35% para comprar equipamiento. Se avanzó sobre 1.500 kilómetros de vías, hubo 6.200 puestos de trabajo cruzados alrededor de esto, y esto afectó a Jujuy, a Tucumán, a Córdoba, a San Luis, a Santa Fe, a Buenos Aires y en Catamarca. Cuando terminó, o a mitad del gobierno, hay algunas cuestiones que me parecen importantes. En diciembre del 2021, por ejemplo, Trenes Argentinos de Carga había superado los 8 millones de toneladas transportadas, un crecimiento del 57% con respecto al 2019. El Belgrano Cargas no está destruido. Hay que mejorarlo, pero se le puso muchísima inversión pública, inversión que pagamos todos para que funcione hoy mejor. Siempre hay para mejorar. Y acá quiero ir a la cuestión central de todo esto, que es cómo va a avanzar este proceso de privatización que se definió por el decreto 262-25. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional va a partir en 3 la operación. Por un lado va a sacar a la venta locomotoras, vagones, el material rodante se denomina, para con eso financiar infraestructura, o sea, se va a deshacer de material que ya compró. Por otro lado va a concesionar las vías y se va a quedar con la necesidad y con la infraestructura para seguir manteniendo la inversión, que es lo mismo que pasa en las rutas nacionales. Este es el hueso del caso, porque la discusión no es Estado sí
y Estado no. La discusión es, ¿quién se queda con el riesgo? ¿Quién pone la plata? ¿El concesionario futuro solo va a operar? La inversión gruesa la va a seguir poniendo los recursos públicos. El Estado va a seguir pagando una parte importante de la puesta a punto para que después el negocio lo exploten los privados. Y esto es lo que va a pasar en el Belgrano Cargas y es lo que les quiero contar. Y acá está vinculado a otras cuestiones fundamentales de lo que tiene que ver el parate de la obra pública. En nuestra provincia se estaba desarrollando el nodo logístico intermodal y puerto seco de General Güemes, donde iban a confluir la 934 renovada, el Belgrano Cargas. Bueno, ese nodo que le va a hacer el Estado Nacional quedó parado. No se avanzó. En noviembre del 2025, nuestro gobierno, el gobierno de Salta, informó que el nodo logístico estaba también en el pliego de la licitación del Belgrano Cargas y que esos quieren reactivarlo a través de este fondo, que es el fondo del Fonplata, del corredor biosánico, por $300 millones. Fondos que gestionó la provincia ante el Banco Mundial, ante el Banco Interamericano de Desarrollo y ante la Corporación de Fomento del Plata, que es el Fonplata. Estamos parados alrededor de eso. ¿Por qué? Porque no avanzan las obras nacionales. En el caso del Belgrano, yo vuelvo, no estamos hablando solo de vías y vagones. Es la cuestión de la salida, del orden de nuestra producción a la Argentina. ¿Por qué? Porque quiero ir al corazón de la licitación que en 60 días van a estar los pliegos. ¿Quiénes estaban alrededor interesados a este tema? Cuando vino Pedro Arias acá hace 15 días, dijo que Prograno y muchas de las organizaciones se habían juntado con el grupo mexicano, el Grupo México, que es un operador importantísimo intermodal en México y en Estados Unidos. Calcule usted que adentro del Grupo México está una parte del Union Pacific norteamericano. Bueno, ¿qué hicieron? Los mexicanos salieron corriendo. ¿Por qué? Porque la licitación partía el sistema en tres: la operación, el mantenimiento de los ferroviarios y el material rodante. Y ellos querían el RIGI, se fueron. ¿Quiénes están hoy en carrera para quedarse con la gestión de el Belgrano Cargas? Preste atención porque esto es importante, los nombres. Aceitera General Dehesa, Cargill, Bunge, Dreyfus, Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas, que saca asociados a un jugador importante ya, que es el nuevo central argentino, que lo controla el Grupo Urquía, los cordobeses, que son productores importantes y exportadores. ¿Qué más se podrían agregar? El Grupo Rogio, Global Enterprise, que es Leonardo Scaturice, este lobista tan amigo de Santiago Caputo y de la CIDE, que compró Flybondi y a Flybondi la destruyó más de lo destruida que estaba, y el Grupo Neus, de los hermanos Neus, también amigos de Caputo. Pero ¿quiénes son? Yo vuelvo a lo de esto. Son las agroexportadoras las que están en carrera para quedarse con el Belgrano Cargas. Faltan 60 días para que estén los pliegos. Pero yo quiero ser muy claro alrededor de esto, y me parece lo más importante de todo. La infraestructura la puso el Estado Nacional. La va a seguir poniendo el Estado Nacional. El sistema va a estar partido en tres. Pero acá me parece lo más importante. Si las agroexportadoras se quedan con el manejo de la logística del Belgrano Cargas, yo le pregunto a los productores agropecuarios, ¿ustedes saben que van a salir perdiendo? Porque no hay posibilidad que el tipo que vos le vendas después te descuente del flete y te diga, no, ahora como lo muevo por carga ferroviaria, te voy a cobrar menos. No, te van a seguir cobrando. ¿Cómo? Cobran ahora $50 más o menos por tonelada el camión al puerto de Rosario, al puerto de Timbúes. Y por el otro lado, a las empresas industriales y a las mineras, ¿qué va a pasar? Van a quedar en la cola si las agroexportadoras se quedan con el Belgrano Cargas. ¿Por qué? Porque en época de movimiento los trenes, los vagones, las órdenes ferroviarias van a salir primero cargados con los productos que son de las empresas agroexportadoras y acopiadoras. Y cuando quieran mover carbonato de litio, van a ir para atrás. Cuando quieran mover un producto industrial desde Güemes, van a estar en la cola. No se puede darle el Belgrano Cargas a empresas que son productoras, agroexportadoras y que van a ser prioridad y que se van a quedar con más renta de lo que es la producción de todos los salteños. La producción agropecuaria, la producción industrial y la producción minera. ¿Quién va a controlar la infraestructura?
quién va a poner la inversión y quién se va a quedar con los negocios. Por eso el Belgrano Cargas no es solo un tren, es una cuestión fundamental para la logística y el desarrollo productivo de Salta y del noroeste argentino.